Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia y buscador incansable de nuevos conocimientos en los estudios científicos relacionados con nuestro deporte, el running y el trail running. Pues bueno, como os decía, estamos en un nuevo episodio en el cual vamos a explorar un tema fundamental para los corredores de ultratrail: el impacto del sueño y la nutrición en su rendimiento. Me explico. Sabemos que el sueño y la alimentación adecuada son aspectos clave que influyen de manera sustancial en el desempeño de los atletas de resistencia. A lo largo de este programa voy a intentar descubriros cómo el sueño y la nutrición se convierten en factores de gran relevancia para los corredores de ultratrail debido a la prolongada duración de sus entrenamientos y sus competiciones. O no, ya lo veremos. Normalmente, ya sabéis que algunos de los atletas, entre los que nos podemos incluir todos los que escuchamos este podcast, ante carreras más cortas, hemos podido realizarlas incluso a veces con algún efecto negativo del sueño porque hayamos pasado una mala noche o con una nutrición inadecuada, ¿no? Pero claro, este tipo de situación, si se da a la hora de correr una carrera de ultradistancia, pues parece ser que no sería lo más adecuado. También sabemos pues que muchos corredores de élite en distancias más cortas, como os comentaba, pues con un poco la idea, ¿no?, de mejorar su tiempo, su rendimiento y demás, pueden incluso llegar a sacrificar lo que es la hidratación durante la competición que están realizando. Pero aún así, al ser esas distancias más cortas, pues no se ven muy perjudicados por esta decisión. Sin embargo, pues sabemos que los atletas de ultrarresistencia, de ultratrail, pues no podemos evitar las consecuencias de una mala estrategia de sueño o de nutrición. La duración prolongada de un evento de ultratrail pues hace que la interrupción en el sueño y la nutrición sea mucho más significativa que en otro tipo de pruebas. Claro, durante estas carreras los corredores pues nos enfrentamos ante pues lo que es tener que combinar la nutrición deportiva y la nutrición y lo que es el descanso para pues tener un rendimiento óptimo. También quiero profundizar en este episodio en cómo los ultratrails pues desafían de alguna manera los patrones de sueño normales que tenemos las personas. Ya que, pues claro, en una prueba de este tipo debemos permanecer despiertos durante periodos mucho más prolongados que en las pruebas más cortas. Así que sin más, os animo a que os quedéis en un episodio repleto de información que creo que es valiosa sobre cómo el sueño y la nutrición pueden o no marcar la diferencia en el desempeño de los corredores y corredoras de ultratrail. Así que comencemos este viaje hacia el conocimiento y la excelencia en los deportes de resistencia. Estado de la cuestión de los estudios sobre este tema. Vamos a ver. Comencemos con cómo se encuentran los estudios en este campo. Siempre que digo estudios, me refiero a estudios científicos avalados por sus pares, ¿vale? Aunque hay abundante investigación sobre el sueño y la nutrición de forma independiente, hay pocos estudios que investiguen la intersección del sueño y la nutrición en los atletas. Cuando encontré el estudio del que os voy a hablar hoy, Sleep and Nutritional Profile of Endurance and Ultra Endurance Running Athletes and Observational Study, o Perfil de sueño y nutrición de atletas de carreras de resistencia y de ultra resistencia, un estudio observacional, que está realizado por Nadia Stevens dos Santos y sus colegas, esperaba que este estudio abordara esa brecha de investigación, o sea, que intentara investigar la intersección entre el sueño y la nutrición. Pero resulta que después de haber investigado y haberlo leído de cabo a rabo, pues este estudio continúa con esa tendencia de investigación que trata el sueño y la nutrición de forma independiente.
En el estudio, ambos temas fueron observados y discutidos, pero no la relación entre ellos. A pesar de que creo que es una oportunidad perdida de investigar esa intersección entre el sueño y la nutrición en los corredores de ultratrail, el estudio, no obstante, aporta bastante valor, puesto que intenta diferenciar los comportamientos de sueño y nutrición de los corredores de resistencia, o sea, aquellos que realizaban entre 3 a 4 sesiones de entrenamiento por semana con un total de unos 14 kilómetros de distancia semanal, en comparación con los corredores de ultrarresistencia, aquellos que realizaban una media de entre 4 y 6 sesiones por semana y más de 62 kilómetros de entrenamiento semanales. Al examinar las diferencias de comportamiento entre estos grupos, podemos obtener, como os decía, una muy valiosa información. Pero bueno, antes dejadme aclarar las diferencias entre lo que es un estudio observacional y un estudio experimental. Los estudios observacionales difieren de los estudios experimentales en que los investigadores no toman medidas para influir en las respuestas de los sujetos a las condiciones. Los estudios experimentales suelen aplicar algún tipo de intervención y supervisan cómo influye en una serie de variables o resultados. Aunque el ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego, es normalmente considerado el estándar de oro para este tipo de diseños experimentales, por razones éticas, logísticas y prácticas, no son apropiados para todas las preguntas de investigación. Por ello, aparecen los estudios observacionales, los cuales se utilizan con frecuencia para investigar correlaciones a nivel de población, como el nivel de actividad diaria y el riesgo asociado de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, como resultado, los estudios observacionales no demuestran causa y efecto, solo revelan asociaciones. La ventaja de los estudios observacionales es que los datos pueden ser relevantes y fácilmente, podemos decir, obtenibles, se pueden conseguir fácilmente. La desventaja es que puede resultar difícil controlar las suficientes variables para obtener conclusiones altamente significativas. Para superar este desafío, los investigadores intentan recopilar la mayor cantidad de datos posible, mientras que tienen acceso a los sujetos, y luego los clasifican y filtran posteriormente para ver qué piezas de esos datos son las más valiosas. A veces el mismo conjunto de datos se analiza de diferentes formas para abordar diferentes preguntas de investigación, las cuales se convierten a partir de un mismo conjunto de datos en varios estudios diferentes. En el estudio que os he analizado y del que os he dicho el título, que también encontraréis en las notas del episodio para que lo podáis descargar, leer y demás, pues por ejemplo, habría sido mejor realizar a partir de los datos conseguidos, pues 2 investigaciones independientes, una centrada en los comportamientos del sueño y otra en los comportamientos nutricionales. Pero como veis, se intentaron correlacionar ambas en un solo estudio. Vamos a ver quiénes fueron los sujetos y cómo fue el método de estudio. Los datos se recopilaron de 16 atletas aficionados, 7 hombres y 9 mujeres, que participaron en la BR-135 Ultra Street Circuit en las montañas de Serra da Mantiqueira, en Brasil. 7 sujetos, el grupo de resistencia, completaron distancias entre 10 y 20 kilómetros en la carrera. Y 9 sujetos, el grupo de ultrarresistencia, compitieron en distancias entre 50 y 100 kilómetros. La edad promedio de todas estas personas fue de 40 años. Lo inusual, que ya os digo, al analizar el estudio, es que los autores no informan de la distribución entre hombres y mujeres, porque aunque nos dicen que hubo 7 hombres y 9 mujeres, no nos dicen cómo estuvieron distribuidos en las distintas pruebas. Pero bueno, es como todo, los estudios no son perfectos y para eso se hacen estos análisis. ¿Y cómo fue el método? Pues mirad, durante el mes previo
a esa BR-135 Ultra Street Circuit, se les pidió a los sujetos que completaran distintas evaluaciones del sueño que además están estandarizadas. Y respecto al registro dietético, en este estudio no se les pidió que lo completaran durante el mes previo a la carrera. En su lugar, se calcularon los requerimientos diarios totales de energía utilizando la conocida ecuación de Harris-Benedict. Esta ecuación, que ya os digo es clásica y está ampliamente aceptada entre la comunidad científica, estima la tasa metabólica en reposo, el gasto de energía necesario para mantener las funciones corporales normales, e incorpora multiplicadores para tener en cuenta las actividades de la vida diaria y las actividades voluntarias del estilo de la vida, tales como puede ser el entrenamiento. En este caso, parece que el valor de las actividades voluntarias del estilo de vida incorporaba el gasto de energía anticipado que se requería para completar las respectivas distancias de carrera que iban realizando los sujetos durante ese mes previo, con lo cual se iba registrando lo que consumían. Y para evaluar el consumo de energía durante la carrera, pues una serie de voluntarios registraron los alimentos y los líquidos que consumieron los sujetos. Esto se recopiló a través de fotografías de los productos, informes de dichos sujetos y etiquetas de dichos alimentos. Los alimentos y líquidos consumidos por los corredores se compararon con las recomendaciones que da la literatura científica publicada, que son de 1,2 gramos kilogramo día de proteínas, 1 gramo kilogramo día de grasas y 8 gramos kilogramo día de carbohidratos. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados de este estudio que creo que son interesantes? Pues vamos a ver. El hallazgo más significativo de este estudio fue que el 100% de los sujetos en ambos grupos, tanto en resistencia como en ultrarresistencia, no lograron consumir la cantidad recomendada de energía total o de carbohidratos durante su carrera. Además, solo el 43% de los atletas consumió los suficientes líquidos necesarios durante la carrera. Los resultados para la ingesta de grasas y proteínas fueron mixtas, lo que significa que algunos atletas consumieron más, menos o las cantidades recomendadas de ambas. La ingesta adecuada de sales fue el único objetivo nutricional alcanzado por la mayoría de los sujetos, 12 de los 16. Y en cuanto a las métricas de sueño, entre los grupos de resistencia y ultrarresistencia, hubo algunas diferencias menores, pero ninguna alcanzó significancia estadística. Los investigadores observaron que los corredores de ultra trail o ultrarresistencia tenían valores ligeramente más bajos en la escala PSQI o índice de calidad del sueño de Pittsburgh y en la latencia del sueño, en comparación con el grupo de resistencia. Del mismo modo, la puntuación promedio del grupo de resistencia en la escala de somnolencia diurna de Epworth fue bastante alta, lo que indicó somnolencia diurna un poquito excesiva. La puntuación del grupo promedio de ultrarresistencia en esta misma escala fue ligeramente más baja, indicando que tenían una somnolencia diurna moderada. No hubo correlaciones significativas entre los tiempos de finalización de los sujetos y sus medias de sueño. Esto significa que las diferencias en la escala PSQI, en la latencia del sueño y en la somnolencia diurna no afectaron diferencialmente en el rendimiento de las carreras de resistencia o ultrarresistencia. Vamos a intentar darle un poco de significado a estos resultados. La lección más importante que yo saco y que creo que puedo transmitiros de este estudio es que los corredores de resistencia y de ultrarresistencia probablemente nunca estamos comiendo ni bebiendo lo suficiente durante las pruebas.
Otro de los resultados más impactantes de este estudio fue que el 100% de los sujetos no consumió la cantidad necesaria de carbohidratos a pesar de que sabían que debían hacerlo. A los sujetos se les preguntó sobre sus percepciones sobre lo que debían consumir y más del 80% informó que debían consumir ya sea carbohidratos simples o carbohidratos complejos para rendir mejor en una carrera, pero al final no lo conseguían. Del mismo modo, casi el 87% informó que se deberían consumir bebidas deportivas ricas en carbohidratos para mejorar el rendimiento. O sea, que preferían ese tipo de bebidas en vez de los carbohidratos sólidos o los geles. En cuanto a las evaluaciones del sueño entre estos dos grupos, el de resistencia y el de ultrarresistencia, lo interesante que yo he visto es la similitud de los resultados. Fijaros, a pesar de que el grupo de ultrarresistencia corría 4 veces la distancia semanal del grupo de resistencia, 60 kilómetros a la semana frente a 14 a la semana, hubo muy poca diferencia en el registro de somnolencia diurna o en el registro de calidad del sueño, latencia y eficiencia. En otras palabras, el volumen de entrenamiento no se correlaciona con los comportamientos de sueño mejores o peores. Esto indica que nuestras elecciones fuera del entrenamiento, o sea, nuestros hábitos de vida, pueden afectar más a esos comportamientos del sueño que la fatiga inducida por el entrenamiento. Si un atleta tiene problemas con el sueño, pues es su sueño perturbado o no tiene un buen sueño o tiene somnolencia excesiva durante el día, tratar esa higiene del sueño puede ser más efectivo que reducir el volumen de entrenamiento que esté siguiendo. Como veis, son resultados muy interesantes, puesto que nos están indicando que al final no es solo cómo entrenamos ni cuánto entrenamos, sino el resto de hábitos que tenemos en nuestro día a día los que determinan nuestra salud, porque el tener una buena nutrición y un mal sueño son, sin más ni menos, 2 aspectos muy importantes de nuestra salud. Bueno, espero que este podcast os haya interesado. A mí me ha gustado muchísimo encontrarme con este artículo, este paper, artículo de investigación y que además esté relacionado con el ultra trail. Ya os digo, intento escarbar siempre todo aquello que esté relacionado con el ultra trail o con el trail running, puesto que hay muy poca literatura por ahora publicada y pues cada cosa que encuentro intento leerla, comprenderla y desgranarla para vosotros, ya sea aquí en el podcast o en los vídeos en el canal de YouTube. Por cierto, que no me he dado yo bombo hoy. Ya sabéis que si necesitáis algo podéis escribirme a pablo@pablojcastillo.es y estaré encantado de atenderos. También podéis seguir mi canal de YouTube, que es Correr con Pablo Castillo, y también podéis seguirme en Instagram, que es @pablocastillogr. Sin más, si os gustan estos episodios, por favor, pues podéis compartirlos con alguien a quien creáis que le puede ser de interés, lo mandáis por WhatsApp o lo que sea, y así pues conseguimos que más gente conozca estos resultados de investigación. Y si queréis, también podéis darle a las estrellitas en Apple Podcast o dejar comentarios en iVoox, que yo siempre os respondo. Pues nada, damos con este episodio por finalizada la 5ª temporada del podcast y estaré unas semanas descansando de las publicaciones, que no descansando de crear más contenido, y volveré pues con muchas más ganas e ilusión en esa 6ª temporada, seguramente a mitad o finales de agosto. Ya sabéis, muchas gracias por estar ahí, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego! ¡Y feliz verano!